El 26 de febrero de 2025, el mundo se sorprendió al enterarse de la muerte de Gene Hackman, una de las leyendas más grandes de Hollywood, y su esposa Betsy Arakawa. Pero lo realmente inquietante fue lo que encontraron los investigadores en su hogar: una puerta abierta, un perro muerto de hambre, y lo más perturbador, una llamada al 911 que se cortó misteriosamente. ¿Por qué Hackman, un hombre en plena estabilidad, realizó esa llamada final antes de su muerte? ¿Qué secreto ocultaba esa última conversación? La verdad detrás de esta tragedia podría ser más escalofriante de lo que imaginas. El mundo fue testigo de una tragedia que, más allá de la muerte de un ícono de Hollywood, dejó una serie de misterios inquietantes sin resolver. Gene Hackman, el actor que marcó una era en el cine con su extraordinaria carrera, y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados muertos en su hogar en Santa Fe, Nuevo México. A primera vista, lo que parecía ser una triste despedida de un hombre que había dejado su huella en el cine se convirtió rápidamente en un rompecabezas lleno de incógnitas, cada pieza más perturbadora que la anterior. Los detalles que rodearon su muerte no solo conmocionaron a sus seguidores, sino que levantaron muchas preguntas sobre las circunstancias de su final. Lo primero que sorprendió a los investigadores fue el hallazgo en la residencia de Hackman. La puerta de entrada estaba abierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente, o quizás estuviera esperando a alguien que nunca llegó. En una casa tan tranquila y remota como la de Santa Fe, este era un detalle que no pasaba desapercibido. Los vecinos, quienes describían la vida de Hackman y Betsy como apacible y sin altercados, no podían comprender cómo algo tan fuera de lugar podía haber sucedido en ese entorno tan sereno. El silencio dentro de la casa era espeso, no el de un hogar tranquilo, sino el de un espacio que parecía haber sido testigo de algo profundamente perturbador. Al adentrarse en la vivienda, los primeros testigos se encontraron con la escena desconcertante de Gene Hackman. El actor, de 95 años, estaba colapsado cerca de la puerta trasera de la casa. A su lado, dos objetos que se habían vuelto inseparables de su imagen: su bastón y sus gafas de sol. Estos objetos, que normalmente siempre acompañaban al actor, fueron encontrados allí, como si fueran abandonados apresuradamente. Lo más inquietante de todo esto fue que no parecía haber señales de lucha, ni de una entrada forzada en la casa. Nada parecía estar fuera de lugar, excepto la presencia de esas pistas tan desconcertantes. En la habitación contigua, Betsy Arakawa, la esposa de Hackman, fue encontrada en un estado igualmente inquietante. Estaba en el suelo del baño, rodeada de pastillas esparcidas y una botella de receta abierta, lo que sugería una posible sobredosis o un descuido fatal. Sin embargo, la situación no era clara. Los objetos en la casa no estaban desordenados, pero los detalles como los medicamentos dispersos y la extraña escena que rodeaba la muerte de ambos dejaron entrever que algo no estaba bien. ¿Fue un accidente? ¿O se trató de una acción deliberada? La incertidumbre sobre cómo llegaron a ese trágico final aumentaba con cada nueva pieza que salía a la luz. Lo que realmente desconcertó aún más a los investigadores fue el hallazgo de un teléfono móvil verde sobre la mesa, en medio de una llamada que aún estaba en curso. El teléfono había estado realizando una llamada saliente, pero la llamada se cortó abruptamente, sin ninguna explicación. ¿Quién estaba al otro lado de esa línea? ¿Por qué Hackman, un hombre que había llevado una vida tranquila durante años, sintió la necesidad de hacer esa llamada justo antes de morir? Mientras tanto, en el exterior de la casa, la situación con los perros también era alarmante. Uno de los animales fue encontrado muerto en su jaula, víctima de la inanición. Los otros dos perros, por su parte, deambulaban por la casa sin mostrar signos de agitación, simplemente caminando sin rumbo, como si supieran que algo terrible había ocurrido, pero sin la capacidad de expresar su confusión. La investigación rápidamente se puso en marcha, pero lo que parecía ser un caso sencillo se transformó en un enigma con más preguntas que respuestas. La llamada al 911 realizada por uno de los trabajadores de mantenimiento que descubrió los cuerpos es otro de los puntos clave que hace que este caso sea tan desconcertante. El hombre, claramente angustiado, no podía ni siquiera identificar cuántas personas había encontrado muertas. Su incertidumbre al informar la situación era alarmante.
Además, en un hecho aún más inquietante, la llamada se cortó de manera abrupta, lo que generó sospechas de que alguien podría haber interferido con la comunicación. ¿Fue esto un simple error por parte del trabajador, o estaba alguien más en la escena que estaba tratando de ocultar algo? A medida que los detalles iban surgiendo, se empezaron a considerar varias teorías. Una de las primeras en ser descartadas fue la intoxicación por monóxido de carbono. Los inspectores de la casa, así como la compañía de gas local, habían realizado las pruebas necesarias y descartado cualquier fuga en el sistema de gas. Esto eliminó la posibilidad de que el monóxido de carbono fuera el culpable de las muertes. Sin embargo, esta exclusión dejó aún más interrogantes, ya que el enigma de cómo ambos, Hackman y Betsy, murieron casi al mismo tiempo seguía sin explicación. Las pastillas encontradas cerca del cuerpo de Betsy Arakawa generaron especulaciones sobre una posible sobredosis accidental. Sin embargo, las pruebas toxicológicas realizadas no encontraron rastros de drogas peligrosas en el cuerpo de ninguno de los dos. Esta falta de evidencias concretas llevó a muchos a plantearse otras hipótesis, como la posibilidad de un pacto de suicidio o incluso un asesinato planeado. Sin embargo, las circunstancias no encajaban con ninguna de estas teorías. La falta de una nota de suicidio, la ausencia de signos de violencia y el extraño comportamiento de los trabajadores de mantenimiento dejaban claro que este caso no podía resolverse de manera convencional. El testimonio de las hijas de Hackman también fue un punto de controversia. A pesar de la gravedad de la situación, las hijas fueron vistas al día siguiente en un restaurante, aparentemente sin mostrar la angustia esperada por la muerte de un ser querido. De hecho, una de las hijas mencionó que no había hablado con su padre en meses, a pesar de insistir en que su relación era cercana. Esta declaración levantó aún más sospechas sobre la verdadera naturaleza de la relación familiar y la ausencia de una respuesta emocional acorde con la situación. ¿Qué tan cerca estaban realmente las hijas de Hackman de su padre? Y lo más importante, ¿por qué no presionaron por una investigación más exhaustiva? La indiferencia mostrada por la familia y su falta de acción ante la tragedia fue otro elemento que generó más incertidumbre sobre el caso. La situación se volvió aún más extraña cuando algunos sugirieron que Hackman podría haber conocido algo importante antes de su muerte, algo que nunca tuvo la oportunidad de compartir. Esta teoría alimentó la posibilidad de que la muerte de Hackman estuviera relacionada con algún secreto oscuro o algún conflicto que nunca había salido a la luz. Si Hackman sabía algo que debía mantenerse en secreto, ¿quién podría haber querido silenciarlo? ¿O fue esta una muerte accidental, un triste final para un hombre que, a pesar de su retiro, seguía siendo una figura admirada en Hollywood? La muerte de Hackman y Betsy Arakawa ha dejado más preguntas que respuestas. Cada detalle, cada testimonio y cada pista en el caso solo ha servido para aumentar el misterio. La investigación continúa, pero es claro que este es un caso en el que la verdad está envuelta en sombras. Mientras tanto, la memoria de Gene Hackman, uno de los actores más grandes de todos los tiempos, sigue viva en el cine, pero la pregunta sobre su trágico final permanece sin respuesta. Si te ha sorprendido esta historia y quieres saber más sobre los avances de la investigación, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que ocurrió realmente en esa casa? ¿Estás dispuesto a adentrarte más en este misterio?